Vamos a instalar un fregadero de piedra de un solo seno de alta gama. El fregadero trae válvula de desagüe automática. Ya instalamos las llaves de escuadra, el grifo de lavavajillas y los pomos de las llaves de corte, que las dejamos justo debajo del fregadero, ya que en la parte alta de la cocina no lleva muebles. Y para que no se vieran solamente las dos llaves ahí, hemos decidido colocar las llaves de corte de la cocina debajo del fregadero. Tenemos que asegurarnos antes de instalar este tipo de fregaderos, ya que traen unas garras metálicas ahí, que luego a la hora de quitarlo, la verdad que cuesta bastante trabajo, porque las grapas metálicas que vienen sujetas a la piedra se encastran en la encimera y es bastante complicado luego de quitar el fregadero. Nos aseguramos bien de que está todo correcto a la hora de instalar. Aunque sería más fácil instalar el grifo de fregadero, prefiero hacerlo siempre con el fregadero instalado. Este fregadero, una vez que encastre, no se va a mover absolutamente. Prefiero hacerlo así, para mí es más cómodo que no manipular el fregadero con el grifo instalado. Un buen cordón de silicona, ya que este fregadero no trae la junta de goma. Encastramos el fregadero y luego rociamos todo el sobrante de la silicona con limpiacristales. Luego vamos retirando poco a poco con el dedo y el cordón desaparece. Solo quedaría la silicona en el interior del fregadero. Limpiamos bien, que no quede nada, ningún resto de silicona, y vamos a instalar la válvula automática. El mando de la válvula automática trae un cable de acero y en la punta trae un tetoncillo que encaja en el huequecillo ese que vemos ahí, muy facilito de poner, como los embragues de las motocicletas y los frenos de las motocicletas y de las bicicletas. Muy sencillito. Y luego solo tenemos que apretar la tuerca. Primero colocamos el mando, la maneta sobre el fregadero, luego colocamos la válvula y conectamos el cable. Lo que os decía antes, aunque parecería más fácil instalar el grifo de fregadero, la maneta de la válvula automática, todo con el fregadero fuera de la encimera, a veces, la mayoría de las veces prefiero hacerlo así porque no tengo que estar manipulando, como os decía, el fregadero con el grifo ya instalado, los latiguillos que luego tropiezan o con las llaves o con la silicona. Entonces, aunque cueste un poquillo más de trabajo, pero prefiero hacerlo así. La válvula solamente tenemos que colocar la junta inferior, la junta de arriba y apretamos ahí. Ya solo tenemos que conectar el cable a la maneta de la válvula. El taponcillo de este tipo de válvulas automáticas trae un tornillo roscado y apretando o aflojando el tornillo podemos graduar la altura a la que sube el tapón de la válvula. Colocamos el rebozadero. Este tipo de rebozaderos viene muy bien porque tiene el tramo de tubo ahí flexible. La verdad que no es muy difícil de instalar. Luego colocamos el embellecedor. Vamos a instalar el grifo de fregadero. El grifo fregadero trae agua fría, agua caliente, de los latiguillos, pero además trae un grifo para un equipo de osmosis inversa. Hoy solo vamos a montar el fregadero. El fregadero trae una TES para incorporar a la llave de escuadra, para conectar en un extremo el grifo, la toma de agua fría, el latiguillo de agua fría del fregadero, y en el otro la toma del equipo de osmosis. Aunque tengo varias llaves de plástico, a la hora de apretar los grifos del fregadero tengo llaves de tubo huecas por dentro. Si no tenéis el tipo de llave de plástico, compráis un juego de llaves huecas de tubo, que las hay económicas y la verdad que vienen bastante bien para apretar este tipo de grifos de fregadero con varillas roscadas y tuercas. Como os decía, la jabonera, como el fregadero tiene un agujero para hacer
Se lo dejaremos al montador y si el que abra el agujero y coloque la jabonera, que solo tiene que roscarla. A la hora de colocar los latiguillos, como siempre, no olvidemos la junta. La mayoría de los latiguillos traen ya la junta incluida y apretamos a tope con la mano. Intentamos hacer la curva lo más amplia posible y luego, una vez apretado a tope con la mano, con un toquecito con la llave es suficiente. En cuanto notamos que el latiguillo empieza a girar, ya vale. Vamos a dejar todo el espacio libre que podamos en el hueco del fregadero para luego que quepa el equipo de osmosis que quiere el cliente montar y el cubo de la basura que va en un carrito, según el montador, va un carrito a la izquierda donde iría el cubo de la basura con unos raíles para poderlo sacar. Entonces vamos a colocar el sifón justo pegado a la pared y una largadera macho-hembra en la parte alta de la válvula para conectar luego al sifón de fregadero. Y así dejamos todo el espacio libre de la puerta del fregadero, del mueble de fregadero. Lo que hago siempre, primero presento el codo, las piezas, mido todos los tramos y una vez que sé que ya lo tengo orientado y que queda bien, entonces disolvente, pegamento y lo dejo todo pegado. Y siempre coloco plafones blancos planos, los desagües de fregadero y los enlaces de lavadora y lavavajillas de 40. Aquí he colocado el plafón y un codo macho hembra de 40. Y lo que hago es que ya el desagüe, como veis, me queda totalmente pegado a la pared el sifón y queda todo el espacio libre. A la derecha del mueble del fregadero va el lavavajillas. Vamos a colocar un enlace de 40 con toma de lavadora o lavavajillas. Aunque el sifón, veis en la largadera que coloqué en la parte alta de la válvula, el codo de la derecha, veis, tiene una toma para conectar lavadora o lavavajillas, pero como dejamos el desagüe para el lavavajillas, pues vamos a colocar el enlace. El enlace de lavavajillas es idéntico al de la lavadora. Solamente colocar la junta, coloco el plafón, pegamento y lo colocamos ahí. Luego orientamos la pipeta, el enlace de lavadora, a izquierda o derecha según nos convenga. Ya solo nos quedaría, como el lavavajillas no lo tiene el cliente, pues nos quedaría probar que el fregadero no tenga ninguna fuga. Vamos a instalar en un lavadero un fregadero de acero inoxidable de un solo seno. Y además conectaremos una lavadora, toma de agua y desagüe. En este caso han dejado una sola toma de agua caliente y una sola toma de agua fría. Por tanto, en la de agua fría colocaremos una llave de escuadra doble con salida a 3/8 y a 3/4. 3/8 para el grifo de fregadero y 3/4 para la lavadora. El grifo será batible para que no tropiece con la ventana. Los latiguillos siempre con la mano. Los latiguillos traen retén, no necesitamos añadir cáñamo, ni teflón, ni nada. Y apretado solamente con la mano. En este caso el fregadero no trae grapa, es un fregadero de gama media alta y la verdad que viene bastante bien. Untamos un cordón bueno de silicona por todo el perímetro y dejamos caer el fregadero y luego limpia cristales a todo el sobrante de silicona y vamos repasando con el dedo y limpiando toda la silicona sobrante. Luego limpiamos un poco el limpia cristales y el fregadero, como veis, queda ahí que parece que no tiene, que no se ha añadido nada de silicona. Conectar ahora la entrada de agua de la lavadora. En la llave doble, en el extremo que viene a 3/4 de pulgada, conectamos la entrada de agua de la lavadora. Y para la llave de 3/8 ahí conectaremos el latiguillo de agua fría del grifo de fregadero. Como os decía, el grifo de fregadero trae el caño abatible, porque coincide justo en una ventana y agachando el caño podemos abrir la ventana. A la hora de colocar los latiguillos no nos olvidemos de la junta y, como os digo siempre, la curva del latiguillo cuanto más amplia mejor. En este caso los latiguillos son bastante largos y me dan la posibilidad de hacerle la curva bastante amplia para que no estrangule y además de dejarlos ocultos ahora
detrás del fregadero. Para la válvula, colocar la junta y solamente apretar el tornillo. Y el rebozadero exactamente igual. Como solo tenemos una toma de desagüe, tenemos que colocar un enlace de 40 de roscar con toma lavadora o lavavajillas. Y luego colocaremos un sifón botella. En este caso no hay bote sifónico en este lavadero, por tanto debemos colocar un sifón al aparato. Medimos la largadera de conexión al tubo de 40, no nos olvidemos del plafón y ya solo nos queda abrir las llaves de corte y probar que no haya ninguna fuga. Vamos a instalar un fregadero de acero inoxidable de 2 senos. Ahí tenemos ya las llaves de escuadra instaladas. Vamos a marcar con un puntero el centro donde va el grifo y voy a abrir el agujero con un sacabocados para acero inoxidable. Tendría que hacer un agujero con la broca para que entre el tornillo del sacabocados. Marcaré con el puntero en el centro del fregadero donde va la grifería y cogeré una broca de metal, primero de 6 milímetros, voy a abrir un agujero, luego utilizaré una de 10 y luego una de 12 milímetros para que entre el tornillo del sacabocados. El sacabocados en la parte de abajo tiene 3 puntas y afilado en forma de cuchilla, y a medida que vamos apretando el tornillo se van clavando las 3 puntas y la cuchilla clava en el acero abriendo el agujero. Una vez abierto el agujero vamos a colocar, antes de fijar el fregadero, voy a colocar el monomando. Los latiguillos de las griferías que traen una junta, unos retenes, por tanto solo apretaremos con la mano. Luego colocamos la junta, metemos un latiguillo y luego otro. Y luego debajo lleva junta de media luna, arandela media luna y la tuerca roscada. Y apretamos fuertemente. Luego colocaremos las garras de sujeción al fregadero. Este fregadero trae una goma por todo el perímetro, por tanto voy a dejar las gomas y no voy a aplicar silicona en el fregadero. Voy a respetar que trae la goma, dejaré la goma y con las grapas iré apretando hasta dejar el fregadero fijo. Así ha quedado. Ahora vamos con la colocación del desagüe de fregadero. Voy a colocar primero el rebozadero y luego iré con la válvula de cesta. Este modelo de fregadero trae 2 válvulas cesta, una con rebozadero y otra sin rebozadero, las dos con salida a 40. Antes de colocar el desagüe doble de fregadero, voy a colocar los latiguillos del grifo monomando a las llaves de escuadra. Yo aprieto siempre con la mano, a tope con la mano, y una vez que tanteo que ya ha llegado la junta a su sitio, cojo la llave, un apretoncillo y con eso es suficiente. No hace falta que apretemos a tope porque podemos partir la junta. Apretando a tope con la mano y un toque con la llave es suficiente. Estamos con la 19 y dejo las llaves de escuadra abiertas. Y así voy probando. Y vamos a colocar el desagüe doble de fregadero. Colocar un desagüe doble con sifón botella. Y enlace para lavadora o lavavajillas. Luego la conexión con el codo de PVC de la pared. Podía colocar un tubo de PVC flexible, pero como todo el desagüe, las válvulas y el desagüe vienen en color blanco, voy a instalar una largadera extensible blanca. Vamos a instalar un fregadero de acero inoxidable. Ya tenemos las llaves de corte instaladas y el grifo de lavavajillas que va a la izquierda del fregadero.
El fregadero es de un seno y escurridor. Vamos a colocar las grapas de sujeción del fregadero y en este caso nos sellaremos el fregadero con silicona, ya que trae una junta por todo el perímetro del fregadero. Vamos a colocar las grapas. El fregadero trae un doble agujero para instalar las grapas de sujeción dependiendo de la anchura que tenga la encimera. En este caso lo vamos a colocar en el de abajo, porque el grosor de la encimera es de porcelánico y lo que tiene es 1 centímetro. Incluso colocando la grapa de sujeción en el agujero de abajo no nos va a dar el ancho para que el fregadero quede bien apretado a la encimera. Por tanto, colocaremos, como vemos ahí en la imagen, o tacos de madera o de azulejo para que la grapa apriete bien el fregadero sobre la encimera. Ya tenemos el fregadero instalado. Bueno, pues vamos a instalar el grifo. El grifo trae los latiguillos montados. Si tuviéramos que montar los latiguillos de las griferías no necesitan hoy que se aprieten con la llave. Solamente apretados con la mano, traen una junta tórica o retén en el extremo y apretando fuerte con la mano no da fuga el latiguillo. El grifo no trae varillas roscadas, trae una tuerca hexagonal de pulgada y cuarto. Por tanto, si no tenemos llave, vamos a apretarlo con la mano. Apretamos primero la tuerca con la mano al máximo de lo que nos dé y luego giramos tanto la tuerca como el grifo de fregadero hacia la derecha, lo que nos dé hasta que tropiece con el azulejo. Y luego sujetamos la tuerca por debajo y solo giramos el grifo. Una vez que apretemos el grifo en el sentido de las agujas del reloj, con que apretemos un poco ya la tuerca queda sujeta sobre el fregadero. Hace apriete. Incluso tanto para apretarlo como para aflojarlo. Para aflojarlo haríamos lo contrario. Colocamos la junta a los latiguillos. La junta que trae son de fibra de cartón. Y lo que os decía, a los latiguillos siempre la curva muy abierta. En este caso lo tengo muy fácil porque los latiguillos son bastante largos. Cuando tengamos un latiguillo corto, pues la curva siempre lo más abierta posible para no estrangularlo. Vamos a instalar la válvula y el rebosadero. Aquí en este caso lo primero que coloco es el rebozadero, que es algo más incómodo de colocar, y luego la válvula. Además trae un tramo flexible el rebozadero muy fácil de colocar en la válvula. Y la válvula, con solo apretarla con el tornillo y colocando la junta, bastante fácil. El desagüe de fregadero. El desagüe de fregadero trae un sifón curvo. Lo voy a colocar totalmente recto mirando hacia la pared. Luego el tramo que une al codo de que hemos dejado en la obra en la pared, como me queda el seno muy a la izquierda, pues voy a colocar un codo macho hembra con un plafón. Meteré un tramo de tubo enfrentado al eje de la válvula, más o menos, y luego solo tengo que conectar con el sifón curvo del fregadero. Disolvente, pegamento y vamos uniendo. Lo que hago siempre, primero lo presento y ya luego, viendo la posición en la que queda, que me queda bien, pues lo pego todo. Ahí ves que incluso he dado un poco de pendiente al tubo que va de bajada desde el sifón al desagüe que dejamos en la pared. No doy más pendiente porque tropezaría la llave de escuadra. Ya solo retiro el sobrante del pegamento, colocaré en el desagüe de abajo el enlace del lavavajillas y una vez que esté seco el pegamento solo nos queda probar. Y esa sería la altura a la que quedaría el agua en el sifón, la que he señalado con el dedo. Ya solo colocar el enlace de lavadora con el plafón, conectar el desagüe de lavadora y probamos el fregadero. Que no haya ninguna fuga. Sujetamos la goma de la lavadora con abrazaderas o correillas al desagüe y veis cómo coloco plafón en el enlace de lavadora y plafón en el codo macho hembra del codo en el desagüe. Ya solo llenamos el seno de agua y probamos que ninguna de las uniones tenga fuga.